Como les decía, este fue un año de cambios. Todo lo que daba por sentado, como el estreno de mi obra en abril o ver a mis abuelos todas las semanas, tuvo que cambiar. Pero tampoco podría decir que fue un mal año, porque si intentamos ver las cosas con optimismo, aprendimos que con un poco de creatividad y muchas ganas no hay barreras para la educación. Y también ha permitido que nos conozcamos, y por eso voy a estar agradecida siempre. Esta semana, como último gran reto del año, nos propusimos escribir una crónica del 2020 para reflexionar acerca de todo lo que ha cambiado, pero también para proponernos un compromiso de mejora para el año que viene y seguir construyéndonos como país. Por eso, el lunes aprendimos un poco más sobre la crónica y arrancamos con la planificación. Durante la semana, ustedes han podido tomar apuntes en todas las otras áreas, que hoy nos servirán para textualizar, revisar y escribir la versión final de nuestra crónica y difundirla. La gran pregunta que buscaremos resolver con nuestra crónica es: ¿cómo todo lo que nos ha sucedido en el 2020 nos invita a reflexionar y proponernos un compromiso de mejora para el 2021? Para hablar de eso, hoy tenemos nuestra última reunión de equipo del año. Vamos a darle la bienvenida a Yasmín de Chiclayo y Víctor de Lima. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos. Vamos con las preguntas. ¿Qué cambios trajo para tu familia el 2020? Antes solíamos salir a pasear juntos en familia. Ahora ya no lo hacemos debido al aislamiento. Por ejemplo, el trabajo de mi mamá, que al principio ella trabajaba en un taller de ataúdes, pero por la pandemia decidió dejarlo, para protección de ella y para protegernos a nosotros. Así que en casa decidimos organizarnos. Ahí creamos un nuevo negocio de pastelería, que nos ayudó económicamente y a aprender a trabajar juntos. Otro cambio que tuvimos fue el de las clases en línea, ya que solamente contamos con un medio para realizar nuestras actividades, ya sea trabajos o clases en sí. ¿A quiénes les costó más adaptarse? Bueno, pues a todos en mi hogar nos costó adaptarnos a esos cambios que fueron muy drásticos. Fueron a mi hermana y a mí, ya que nosotros somos los que recibimos clases en línea, y a veces se nos cruzaban horarios. ¿Hay algún cambio que al principio no te agradó, pero con el paso del tiempo le has agarrado el gusto? Eso de estar encerrados nos estresaba mucho, pero poco a poco nos dimos cuenta lo importante que es pasar tiempo en familia, ya que descubrimos cosas nuevas que podemos hacer juntos y las pusimos en práctica, como ver películas, jugar, cantar y entre otras cosas. Por ejemplo, en un principio no me agradó por nada de nada el vivir aislada en casa. ¿Qué cambios positivos has sentido en tu familia? He sentido que el amor entre mis padres se ha fortalecido aún en las dificultades por las que hemos pasado. Hubieron muchos cambios positivos, entre ellos está el pasar más tiempo juntos, realizar juegos donde nos conocemos más y hablar sobre algunas cosas que podemos mejorar para crecer como familia. Si ahora, con todo lo que has vivido y aprendido, pudieras darle un consejo a tu yo de marzo, ¿qué le dirías? El consejo que yo le daría es que valore más a la familia, que se apoye en lo bueno y en lo malo y sea solidario con las personas que más lo necesiten. Bueno, lo que le diría a mi yo de marzo es que sea más paciente, que debe tomar cada cosa negativa que le hayan dicho como un reto y que esos retos deben ser de forma positiva. Y si en ese momento lo que pensó que no se podía, pues ahora le digo que todo se puede, con mucha perseverancia y actitud positiva. ¿Crees que podemos obtener algún aprendizaje que nos ayude a crecer como país? Sí, creo que como todos aprendimos a valorar nuestra salud, acatando las medidas que dictó el gobierno como el uso de mascarillas, aislamiento social y respetando la cuarentena. Y creo que si todos contribuimos, podremos lograr hacer una sociedad justa y solidaria. ¿Cuál será tu compromiso para el próximo año? Bueno, seguir practicando los valores y los principios inculcados por mis padres dentro y fuera de mi hogar, lo cual me llevará a ser muy útil en la sociedad y en mi Perú. Mi compromiso para el próximo año será esforzarme en mis estudios, apoyar a mi familia en todo lo que lo necesiten y poder lograr todos mis objetivos. Gracias por compartir con todas y todos nosotros. Ahora sí, creo que ya podemos empezar con la textualización de nuestra crónica. Para eso, pásenle la voz a mamá, papá, las hermanas y los hermanos, porque hoy vamos a necesitar todos los refuerzos que sean posibles. Démosle la bienvenida a la profesora Patricia Castilla. Hola Yanira, hola chicas y chicos. Recordemos cuáles son los criterios que debe cumplir nuestra crónica. Repasemos. 1. Mi crónica responde a la situación comunicativa,
Considere el propósito, el destinatario, el tipo de texto y las fuentes de información. 2. Mi crónica responde a la estructura de un texto narrativo: introducción, nudo, desenlace. 3. Las ideas de mi crónica son claras, coherentes y cohesionadas. 4. En mi crónica identifico e incluyo hechos relevantes en torno a la familia y la salud durante este tiempo de pandemia. 5. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona. 6. Evalúo de manera permanente si mi crónica responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. Ahora, antes de pasar a escribir, recordemos qué es una crónica y algunas de sus características. Entonces, una crónica es un texto narrativo que se encarga de reconstruir un hecho, un personaje, un lugar o una situación de la realidad. Esta semana, en la crónica, estamos reconstruyendo cómo hemos vivido la situación de pandemia en casa. Además, la crónica tiene 3 partes en su estructura: la introducción, el nudo y el desenlace. Por último, algunas de sus características son: usa recursos propios de la literatura, tiene un eje en torno del que se narra, considera fuentes de información y expresa el punto de vista del cronista. ¡Genial! Ya tenemos clarísimo qué es una crónica y qué características debemos incluir en la nuestra. ¿Recuerdan que el lunes ayudamos a Yanira a empezar con la planificación de su texto? Fuimos en orden. Para planificar nuestro texto, determinamos como propósito reflexionar sobre lo vivido en el año 2020 y así proponer un compromiso de mejora en el año 2021. Y el eje central serán los cambios que la pandemia provocó en mi familia, haciendo énfasis en la convivencia y la salud. También acordamos que entrevistaré a mi mamá como fuente. Así es. Y todo lo organizaré en 3 partes: la introducción de un párrafo, el nudo de 2 y el desenlace de 1. Por último, el destinatario de mi texto serán todas las personas y por eso usaré un lenguaje coloquial que facilite la comprensión de lo que quiero expresar. Y esa fue la determinación de la situación comunicativa. ¿Cuál fue nuestro siguiente paso en el proceso de planificación? Aprovechen esta brevísima pausa para recordarlo. Ya volvemos para empezar a escribir nuestra crónica del 2020. Ya estamos de vuelta. ¿Recordaron cuál fue el segundo paso que dimos en el proceso de planificación de nuestra crónica? Organizar las ideas de Yanira en la estructura de la crónica. Sí, consideré las 3 partes de la crónica: la introducción, en la que presentaré la situación que abordaré; el nudo, en el que desarrollaré 2 episodios; y el desenlace. Recordemos que nos valimos de algunas preguntas para formular este esquema, como ¿dónde ocurre?, ¿cuándo ocurre?, y ¿quiénes participan? Así determiné que mi crónica ocurre en Lima, Perú, en el año 2020, y que los personajes fuimos mi familia y yo. Luego, para escribir las ideas de cada episodio, respondí a 3 preguntas: ¿qué ocurrió?, ¿cómo reaccionaron?, y ¿qué hicieron? En el primer episodio anoté como ideas que todos permanecimos en casa por el estado de emergencia, lo que causó confusión y miedo, pero también optimismo y esperanza. Y en el segundo episodio escribí que el número de contagiados ascendía rápidamente, lo que provocó temor e hizo que tomemos medidas preventivas en casa. Y finalmente, en el desenlace, planteé escribir una reflexión sobre lo que aprendimos. Tenemos un plan clarísimo. Ahora ya podemos empezar a escribir la versión preliminar de la crónica de Yanira. Hemos llegado a este punto en el que transformaremos todas las ideas que hemos apuntado en oraciones con sentido. Tengo una confesión que hacer. Estaba tan entusiasmada con la crónica que hoy en la mañana escribí mi primer borrador. Entonces veamos tu introducción. El domingo 15 de marzo del año 2020, mi familia disfrutaba de un delicioso lunch. El pancito recién horneado de la panadería del frente de la casa crujía, mientras que en la tele se veían las noticias dominicales. Era un domingo como cualquier otro, un día en el que se aprovechaba para verse y conversar extensamente, algo que no se podía hacer los otros días. De pronto, un anuncio del presidente pareció cambiarlo todo.
¿Vieron? Yanira empezó su crónica contando una escena cotidiana de un domingo cualquiera para retratar cómo era su vida familiar antes de la pandemia. De pronto, un anuncio inesperado rompe con el orden establecido. Es que en una crónica, el párrafo de la introducción presenta la situación inicial. ¿Cómo están las cosas antes de que ocurra el evento que provoca el nudo de la historia? Y lo has logrado. Vamos con el nudo. Este anuncio nos hizo sentir confundidas y tuvimos miedo. No estábamos acostumbradas a pasar tanto tiempo en casa porque ambas salíamos todos los días a trabajar, estudiar, pasear. Por esta razón, estar todo el día en casa nos trajo algunas pequeñas dificultades de convivencia. Sin embargo, se decidió tomar algunas medidas para solucionar estos problemas por nuestro bienestar, como establecer normas de convivencia, distribuir las tareas y los espacios, etc. Mamá recuerda que esto nos llenó de optimismo y esperanza. En la planificación de este primer episodio, te guiaste de 3 preguntas. ¿Te ayudaron? Sí, me ayudaron a ordenar la información que planeé escribir en mi párrafo. Si nos fijamos bien en el párrafo que escribí, podemos encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y qué hicimos? Bien hecho, Yanira. Además, cumples con el criterio de evaluación que indica que uno de los hechos debe vincularse con la familia. Veamos cómo te fue con el segundo episodio. Aquí hablo de la salud. Esto fue lo que escribí. Sin embargo, otra cosa nos devolvió el temor. Con el paso de los días, el número de contagiados ascendía rápidamente. Mamá me contó que le preocupaba mucho la salud de nuestros familiares mayores y vulnerables, a quienes preferimos no visitar por precaución. Y para cuidarnos a nosotras mismas, se propuso tomar varias medidas preventivas, como el lavado de las manos, el cambiarnos de ropa luego de haber salido o el desinfectar la casa y los alimentos. Aquí Yanira nos habla de la salud, pero desde su experiencia familiar. ¿Se han sentido identificadas e identificados? Yo sí, y por eso ha logrado captar mi atención. Misión cumplida. ¿Qué escribiste en el desenlace? De todo lo que hemos vivido se pueden extraer varias lecciones, como el saber que unidas, formando un solo equipo, podemos enfrentar cualquier adversidad y situación nueva. Una profesora alguna vez dijo que las personas formamos nuestra verdadera personalidad en los tiempos difíciles. Y vaya que sí hemos vivido momentos difíciles. En estos tiempos hemos aprendido algunas lecciones que nos sirven y servirán en nuestros diversos aspectos de la vida. Creo que tu mensaje es bastante claro. Es importante estar unidas y unidos frente a situaciones adversas. Me gusta mucho esta reflexión que nos deja Yanira. ¿A ustedes? Mientras planificaba y escribía mi crónica, se me venían a la mente las experiencias que he vivido durante este tiempo y cómo me han hecho sentir. Por ejemplo, las veces que tuve alguna dificultad con mi mamá y me sentía frustrada. Y recordé también que cada vez que logramos solucionar nuestros problemas, a pesar de nuestras diferencias, me siento muy bien conmigo mismo. Creo que esta es una lección muy valiosa y puede formar parte de un compromiso que todas y todos podemos asumir. Recuerden, chicas y chicos, en sus casas, que la reflexión que escriban en el último párrafo debe llevarnos a asumir un compromiso de mejora para el año 2021. ¿Qué les parece si ahora cotejamos la versión preliminar de la crónica de Yanira con los criterios de evaluación? ¡Claro! Así podré identificar qué cosas debo mejorar para escribir mi versión final. Tu crónica responde a la situación comunicativa, considera el propósito, el destinatario, el tipo de texto y las fuentes de información. Todo el tiempo he tenido el propósito de mi crónica como guía, reflexionar sobre lo vivido en el año 2020 para proponer un compromiso de mejora en el próximo año. Como hemos visto, en el episodio 1 y 2 he narrado y reflexionado sobre lo experimentado durante este año. Además, en el último párrafo escribí la lección aprendida e invité a mis lectores a encontrar su propia lección y compromiso. Y por eso, tu texto definitivamente cumplió su propósito. Pero antes de que marques
¿Qué características de una crónica crees que se evidencian en tu texto? Mi crónica tiene un eje, que es la situación de pandemia que estamos viviendo en el país y en cada uno de nuestros hogares. También he usado la estrategia de contar los acontecimientos como si fuese un relato. Y por último, toda la narración la hice desde mi punto de vista. ¿Qué me dices de las fuentes de información? Uy, creo que eso sí me faltó. Lo anotaré. Recordemos que incluir fuentes de información nos ayuda a tener una mirada mucho más completa y objetiva sobre algo. Sigamos. ¿Tu crónica responde a la estructura de un texto narrativo? De eso sí estoy segurísima. En la introducción hice una presentación. En el nudo desarrollé 2 episodios y en el desenlace incluí una reflexión. ¿Y las ideas de tu crónica son claras, coherentes y cohesionadas? Sí, para eso me ha servido mucho la planificación. Así todas las ideas giran en torno al eje que elegí. Los cambios en casa que trajo la pandemia. De acuerdo contigo. ¿Has identificado e incluido en tu crónica hechos en torno a la familia y salud durante este tiempo de pandemia? Con su ayuda creo que he hecho un súper trabajo. En el primer episodio hablé de mi familia y la convivencia. Y en el segundo me refería a los hechos de salud. Continuemos con el siguiente criterio. ¿Has usado adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona? Creo que sí uso bien los recursos ortográficos y gramaticales. Y también he usado un vocabulario sencillo. Pero... Creo que en la mayoría de casos he usado la primera persona. Pero creo que aún puedo mejorar eso en mi texto. Lo anotaré. Revisar el uso de la primera persona. Eso te ayudará a enfatizar la mirada y reflexión personal que debe tener toda crónica. Por último, ¿evaluaste de manera permanente si tu crónica responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información? Sí. Bien, entonces ahora usemos todas las observaciones que han salido durante la revisión para escribir la versión final. En la introducción podría añadir una cita. Lo haré justo cuando hablo del mensaje presidencial y será: hemos aprobado declarar el estado de emergencia por las graves circunstancias que afronta nuestro país y entrar en una etapa de aislamiento social obligatorio. Buena decisión. ¿Algo más? He pensado modificar otros pequeños fragmentos para enfatizar la primera persona y resaltar mi punto de vista. Por ejemplo, he cambiado mi familia por mi mamá, mis gatas y yo, y el determinante la por mí. También podrías cambiar algunos verbos a primera persona, como veíamos, aprovechábamos, vernos y podíamos. Genial. Y en el segundo párrafo cambié este anuncio por la frase aislamiento social obligatorio, para conectar mejor con el párrafo anterior. También he añadido una cita que mi madre dijo cuando la entrevisté: si nosotros pudimos organizarnos y convivir bien, también el país lo podrá hacer. Por otro lado, he enfatizado el uso de la primera persona, cambiando nadie por ninguna de nosotros. Y se decidió por decidimos. Buen trabajo. Ahora tienes más fuentes de información. Sigamos. Aquí solo cambié se propuso por propuse, para establecer una relación entre lo que sucede y las decisiones que he tomado. Y en el desenlace he enfatizado el uso de la primera persona, cambiando se puede por creo que podríamos, se ha vivido por hemos vivido y se ha aprendido por hemos aprendido. También añadí el pronombre nos. Chicas y chicos, felicitaciones. Hemos ayudado a Yanira a escribir su crónica. ¿Has decidido darle un formato particular? Pensaba en algo como el ejemplo que vimos el lunes. De título le puse una crónica para seguir creciendo, porque se relaciona con el mensaje que quiero transmitir. La foto con mi mamá me ayuda a reforzar ese mensaje. Y para enfatizar aún más el punto de vista personal, he colocado mi nombre. Muy buen trabajo, y lo hemos hecho en equipo, porque como Yanira dice, juntas y juntos somos más fuertes. Gracias por todo su apoyo. Ahora solo me falta la difusión. ¿Qué tienes pensado al respecto, Yanira? Me gustaría compartir mi crónica con toda mi familia, no solo con mi mamá,
para que ellas y ellos también reflexionen acerca de lo que este año ha significado y que también genere un compromiso. ¿Y cómo vas a difundir tu crónica entre todos tus familiares si aún debemos mantener el distanciamiento social? La tecnología va a ser mi gran aliada. Voy a grabar un video narrando mi crónica como si fuera un cuento y lo compartiré por el chat familiar. Chicas y chicos, ahí tienen una idea muy divertida para hacer que sus crónicas lleguen a más personas. Cuando lo hagan, consideren los aspectos no verbales también. Como la postura. ¿Cómo usamos las manos y nuestros gestos? Todo comunica. Estoy muy emocionada con el impacto que sus crónicas pueden tener. Permitir a más gente reflexionar sobre este año tan distinto para aprender un poquito más y que así en el 2021 las peruanas y los peruanos podamos disfrutar un poco más de igualdad y felicidad. Para poder cumplir con nuestro propósito, antes resolvamos algunas dudas. Vamos con el bloque de preguntas. Hola, siempre que escribimos un texto como la crónica, ¿se tiene que relacionar con nuestra experiencia personal? De alguna manera, sí. La escritura de un texto se da por la necesidad que la escritora o el escritor siente de comunicarse y, como dice una frase de García Márquez que leímos, para explicarse aquello que no puede explicarse. El punto de partida de un texto siempre es el interés de su creadora o creador. Es muy importante que el texto que ustedes escriban se relacione con su experiencia para que alcance el propósito que buscan. Hola a todas y a todos. Mi pregunta es, ¿el proceso que hemos seguido para crear esta crónica lo podemos aplicar en otros contextos de la vida? Claro que sí. Es sorprendente el parecido que tiene el proceso de escritura con nuestras actividades cotidianas. Diariamente realizamos planes, los ejecutamos y los evaluamos para ver si nos ha ido bien y qué podríamos mejorar para la próxima. Piensen en los planes familiares o el menú familiar semanal. Todos son planes que hacemos para facilitarnos la vida. Muchas gracias, profesora. Ha sido la compañía perfecta para guiarnos en esta, nuestra última gran experiencia de aprendizaje del 2020. Ha sido un gusto. Este año también me ha enseñado muchísimo a mí, como que las y los jóvenes tienen una voz valiosísima y que debemos oír. Y también que cuando queremos algo, por más obstáculos que aparezcan, lo podemos conseguir. Sus ganas de seguir aprendiendo por acá, con las clases virtuales, por internet, son admirables. ¡Felicitaciones, chicas y chicos! Definitivamente, la pandemia ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Para que ese después esté marcado de optimismo, hoy hemos escrito una crónica sobre todos los cambios que este año trajo y los aprendizajes que nos deja para crear una mejor sociedad. Por eso, su reto de hoy es textualizar, revisar y escribir la versión final de su crónica, para luego difundirla e invitar a más personas a reflexionar junto con nosotros. Pueden usar todo lo que han aprendido en las otras áreas durante la semana para su crónica, y al final deben guardar todo en su portafolio.